el link, el enlace, pero Ah, ya, ya. allí voy a estar dejando los enlaces este, de, de todo lo que vayamos hablando, tema por tema, Ok. y allí ustedes van a poder hacer preguntas, respuestas durante la semana, incluso de vez en cuando voy a dejar alguna tarea allí, alguna asignación, y para que estemos en coinonía y en conexión, ¿vale? Entonces, si todavía no te has Perfecto, suscrito a gracias. al aula virtual, suscríbase al aula virtual, que fue el primer enlace que estuve enviando. Eh, Perfecto, ok, gracias, pastor. vale, ok, perfecto. Entonces voy a mutear a todos y vamos a comenzar. El que necesite hablar, pues levanta la manito que pone allí y Pastor, está en mute el suyo también. Ahora vale, sí. ahora sí me escuchan, ¿no? Vale, bueno, nada, decirles que um, esto lo hacemos porque nos apasiona enseñar la palabra del Señor y nos apasiona que otros conozcan del Señor. El Señor ha vivido con nosotros un proceso estos últimos 3 años muy hermoso, maravilloso, donde hemos venido, considero que todo lo que hemos aprendido durante tanto tiempo en diferentes cursos, seminarios, cursos teológicos, no es que lo hemos desechado, no, por supuesto que no, pero lo hemos, de alguna manera, ha sido transformado todo eso, ha sido como que eh, llevado al sentido correcto de todo lo que de todo lo que el Señor quiere realmente mostrar a través de su palabra. Entonces, yo tengo algunas series de anotaciones que nos van a llevar a través de todo este proceso en el que vamos a estar enseñando cada viernes y yo también lo voy a apuntar allí en el muro que está allí en la aplicación de Google Classroom. Sin embargo, voy a irlo mencionando ahora para que usted más o menos tenga una idea de todo lo que queremos enseñar o parte, voy a nombrar parte de lo que queremos enseñar y cómo el Señor nos ha venido tratando en cada uno de esos temas con, con bastante base, con bastante palabra. Eso sí vamos a estar dominando bastante palabra y bastante contexto, ¿no? Algunos de los puntos que vamos a tratar, ¿no? Van a ser, por ejemplo, qué es el Evangelio y qué periodo de la historia abarca el Evangelio. Eh, a quiénes fue anunciado originalmente el Evangelio, por ejemplo. ¿Por qué fue necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Eh, la, a raíz de esto, pues nosotros hemos sacado una enseñanza que llamamos la verdadera historia de salvación. Ese va a ser otro, digamos, otro punto a tratar. Otro punto va a ser, ¿ha culminado la obra del Señor o aún falta por completarla? ¿Sí? Refiriéndonos a cuando ya vino a la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos, ¿terminó allí todo o aún falta? Este, También vamos a hablar de las sombras proféticas, vamos a hablar del tabernáculo, vamos a hablar de las fiestas del Señor, ¿sí? Y ahí vamos a ahondar en el calendario del Señor, el calendario hebreo. Luego de eso también vamos a hablar de las fiestas paganas, las fiestas que ofrece, o la contraparte, las fiestas que ha infiltrado el enemigo dentro del cristianismo en general. Vamos a hablar también del ministerio del Señor, cómo fue el ministerio del Señor, detalles, etcétera, porque aunque muchos no lo crean, realmente la Biblia ofrece muchísimos detalles sobre el ministerio del Señor. ¿Cuándo y cómo volverá el Señor? Vamos a hablar también de quién es el pueblo del Señor. Vamos a hablar de qué es la ley. Vamos a hablar si fue abolida o no fue abolida la ley. Vamos a hablar de qué son las obras de la ley. Fíjese que no es lo mismo. Vamos a hablar de el Shabbat o el sábado y quién debe guardarlo. ¿Quiénes son aquellos que deben guardar el Shabbat? Vamos a hablar de qué es la iglesia y qué hacía la iglesia primitiva.
Luego vamos a hablar qué debemos estar haciendo como iglesia. También luego vamos a entrar en escatología y ahí hablaremos de tribulación, gran tribulación, arrebatamiento, venida del Señor, reino milenario, etcétera. Estos son apenas unos puntos que pude remarcar sobre lo que vamos a estar hablando a través de todo este curso, ¿no? Que vamos a estar dando los viernes. Sin embargo, créanme que hay mucha más tela que cortar. Hay muchísima más tela que cortar. ¿De qué manera lo vamos a hablar? Bueno, primeramente basándonos en la palabra, ¿sí? Y vamos a tomar unas disposiciones previas para esto, ¿no? Algunas de las disposiciones previas que tomaremos es que debemos hacer un correcto estudio de las escrituras. Ahora, esto puede sonar muy general, ¿no? Por eso es necesario aclarar que es un correcto estudio de las escrituras. Y bueno, hoy en día cualquier persona, y no quiero menospreciar a nadie, la verdad que hay personas que no tienen mucho conocimiento de las escrituras y de corazón quieren enseñar a otros, y eso está muy bien desde el punto de vista de la intención, pero es nuestra responsabilidad aprender de las escrituras y no quedarnos con lo que sabemos. Yo cada día hago como que sé menos para poder cada día buscar más y saber más. Entonces, nuestra responsabilidad es saber más. Ahora, ¿cuáles son estas disposiciones previas que entre otras, pues creo que deberían ser las correctas para estudiar las escrituras? Bueno, por ejemplo, contextos necesarios, ¿sí? Contextos de todo tipo, contextos históricos, políticos, culturales, religiosos, legales, contextos sí, históricos, ¿sí? ¿No? El momento en el que fueron escritas X o Y pasajes o X o Y escrituras, eso es una de las disposiciones que tendremos. Otra de las cosas que tomaremos en cuenta, idiomas en que fueron escritas las cosas, transliteraciones y etimologías de cada palabra. El Evangelio se ha venido tergiversando muchísimo y creo yo que una parte importante de la responsabilidad de esa tergiversación ha sido que ha habido muy malas traducciones de las escrituras. No vamos a decir muy malas, pero sí en cuestiones teológicas a veces se han desviado los significados correctos o el sentido correcto por no haber una traducción más exacta de lo que dicen los pasajes. Luego también tendremos, entre otras disposiciones, el tener claro que es una revelación, y vuelvo y repito, yo respeto la opinión de cada quien, respeto lo que muchas otras personas pues pueden decir de cada tema aquí expuesto, pero a mi punto de vista, una revelación no es lo que comúnmente vemos por allí. Hoy el Señor hoy me dio una revelación y se las traigo a ustedes y les vengo a decir que, no sé, que ahora la tierra es cuadrada. Entonces eso me lo reveló el Señor y por eso se los traigo. Es una verdad porque me lo reveló el Señor. Hoy en día hay muchas doctrinas que actúan así. De hecho, hay doctrinas muy famosas, como por ejemplo la de los mormones, bajó un supuesto ángel y trajo una revelación, etcétera. Pero así hay muchas doctrinas también dentro del mismo cristianismo protestante, vamos a decirlo así, evangélico. Mucha gente que dice, Dios me reveló esto y se lo tengo que enseñar y es lo que tenemos que hacer. Yo quiero ir al significado de la palabra revelación. Según el diccionario, es la acción y efecto de revelar. Es manifestación de una verdad secreta u oculta. También es la manifestación divina, pudiera ser, ¿no? El diccionario sigue diciendo, descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, proporcionar indicios o certidumbre sobre algo, hacer visible la imagen impresa en la placa o película fotográfica. Y esto tiene mucho que ver, luego se van a acordar de esto. Fíjense, descubrir o manifestar algo ignorado u oculto, hacer visible la imagen impresa. En fin, si se dan cuenta, revelar no tiene nada que ver con lo que muchos por ahí dicen, Dios me dio una revelación. No, revelar es sencillamente mostrar algo que estaba oculto
o destapar algo que estaba oculto. Entonces, eso es lo que tendremos como prerrogativa, destapar cosas que por el idioma, por el contexto que no lo conocemos, por diferentes traducciones o lenguajes de las escrituras, que por cierto hoy en día hay muchas traducciones malísimas que cambian ya el sentido de las cosas. Entonces, para nosotros ha estado oculto un mensaje durante mucho tiempo. Incluso, no solamente por eso, aún si tuviésemos una correcta traducción de las escrituras, etcétera, nosotros somos personas occidentales con un pensamiento muy occidental, muy moderno, y las escrituras no fueron escritas en nuestro contexto, por lo tanto no entendemos al 100% lo que se quiso enseñar si no ahondamos en estos contextos y prerrogativas necesarias, ¿sí? Y con esto voy a cerrar, digamos, esta parte de las disposiciones y prerrogativas necesarias. Y es darles el ejemplo de una carta enviada, ¿no? Ustedes supónganse, aquí la mayoría creo que son venezolanos, ¿no? Supónganse que ustedes en Estados Unidos me enviaron una carta a mí acá en España. Entonces, en esa carta usted hablaba de alguna situación que está pasando en Venezuela, usted hablaba de alguna, además usted está usando su jerga muy venezolana, que es muy característica entre nosotros, además estamos hablando palabras que son muy de Venezuela, en un contexto político, social y económico que ya sabemos cuál es lo que está sucediendo en Venezuela. Y además de eso, pues usted me está contando algo que solamente venezolanos pudieran entender, ¿no? Entonces imagínense que esa carta viene a España y la oficina de correo, algún curioso le dio por abrirla antes de entregármela y leer la carta. Esa persona habla español, es española. Esa persona ciertamente va a entender el español que está escrito allí porque al fin y al cabo los venezolanos hablamos español, ¿cierto? Sin embargo, la persona no va a entender prácticamente nada de todo lo que se está diciendo en el mensaje de esa carta porque no tiene los contextos necesarios. Esa persona no habla nuestra jerga, no tiene nuestras costumbres, esa persona no entiende el contexto político, económico, social que está viviendo Venezuela. Esa persona, ojo, aquí mucha gente no tiene la menor idea de lo que está pasando allá. Esa persona, además, muchas palabras de las que nosotros decimos para ellos significan cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si tú me estás escribiendo en esa carta que tú llevas, que tú cogiste el carro para ir a montar a tu hijo en el carro, entonces esa persona se está imaginando que cogiste el carro del supermercado y montaste dentro del carrito del supermercado a tu hijo. Luego tú me dices en esa carta, y luego no me cabía el coche dentro del carro, intenté meter el coche dentro del carro, el coche del niño. Claro, el español aquí está pensando, por supuesto, un coche que es un vehículo, un car, no cabe dentro de un carro de supermercado. Entonces, ¿sí me entienden? Y estamos hablando un mismo idioma. Ojo, no estamos hablando idiomas diferentes. Solo diferentes dialectos con diferentes contextos, diferentes culturas, etcétera. Y aún así, no lo entendería él igual. Y estamos en el mismo tiempo y fecha, ¿verdad? Y estamos en un mismo idioma. Imagínese usted ahora, sepárenos por 2000 años esa carta y ahora no de un venezolano a un español, me dice de un venezolano a un, no sé, a un chino, italiano. Entonces, lo que quiero con este ejercicio es que usted entienda, cualquier persona que le diga que entiende perfectamente las escrituras porque toma la Reina Valera y la lee así, o la Dios habla hoy, o cualquiera de las versiones, que entiende todo, exactamente todo lo que está leyendo, le está mintiendo. Aunque no lo haga voluntariamente, realmente le está mintiendo. Porque tenemos unas escrituras que fueron escritas, algunas hace más de 5000 años, otras, las más nuevas, hace 2000 años. Y nos separan no solamente esa cantidad de años,
sino que nos separan un contexto cultural abismal. El Oriente es tan diferente de Occidente como el sol de la luna o de la luna de la noche. Oriente es tan diferente que, por ejemplo, en Medio Oriente hay culturas donde es totalmente normal y tienen más milenios que las culturas occidentales, donde es normal un hombre casarse con una niña de 12, 14, 15 años. Para nosotros eso es horroroso, es terrorífico, pero para algunas culturas en Medio Oriente es totalmente normal. Y quizás para ellos es horroroso otras cosas que para nosotros son normales. Entonces, con esto quiero decir, y ya para cerrar digamos, estos primeros puntos necesarios para entender todo el proceso que haremos a las escrituras, con esto quiero decir que no podemos entender un mensaje que no fue escrito para nosotros directamente si no ahondamos en todas y cada una de las cosas implicadas en las escrituras. Lamentablemente es así. Ojalá en el mundo hubiese podido haber un solo idioma, una sola cultura, pero no es así. Sí, sabemos todo lo que pasó en Torre de Babel. Entonces, por eso es necesario que responsablemente, antes de afirmar teológicamente algún pasaje, algún versículo, usar algún versículo para sacar doctrina, es necesario primero con mucho cuidado, ahondar en todo lo que pueda estar significando ese versículo, ese pasaje o esa palabrita que nos está llevando a hacer doctrina sobre las escrituras. Entonces, bueno, me parece que el ejemplo les quedó muy claro y no sé si antes lo habían visto de esa manera, pero es la manera en la que realmente suceden tantas discordancias, diferencias entre tantas doctrinas en las escrituras, porque sencillamente todas las interpretamos como queremos y no como es necesario interpretarlas. Ok, pues bueno, el primer punto que les nombré, seguramente ya se les olvidó porque nombré muchísimos de los que íbamos a hablar, es que vamos a empezar hablando sobre qué es el Evangelio del Reino y qué historia o tiempo abarca el Evangelio del Reino. A nosotros como cristianos se nos enseñó que el Evangelio del Reino comenzó con la muerte y resurrección del Señor Jesús, con la crucifixión, muerte y resurrección. Y ojo, quiero advertirle que muchas de las cosas que vamos a oír probablemente no le hagan sentir muy cómodo a usted, ¿sí? Es muy normal, es normal porque somos, los seres humanos tenemos muchos procesos psíquicos y psicológicos, entre ellos está el miedo natural a lo desconocido, ¿sí? Eso es es algo que en cierta manera nos ha ayudado en el proceso, digamos, de supervivencia, ¿sí? El ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido, pero no solamente a las cosas que físicamente nos puedan hacer daño, sino también a las cosas que son desconocidas intelectualmente para nosotros. Entonces, muchas de las cosas que usted va a escuchar acá, probablemente muchas de ellas no las haya escuchado, otras seguramente las escuchó con otra interpretación y otras seguramente para usted van a causarle ruido, pero en ese momento que le cause ruido, usted acuérdese, soy un ser humano con un instinto de supervivencia que me hace rechazar a primera vista lo nuevo, pero si tú abres tu mente y tu corazón a que el Señor te hable y a que todo lo que vamos a exponer va a estar en la palabra, créeme que poco a poco vas a ir perdiendo ese miedo a lo desconocido y comenzarás a conocerlo. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que aprendimos que son mitos respecto al cristianismo y hay muchas cosas que están a medias, a medio camino, ¿sí?
intentaremos completar las que están a medio camino, intentaremos tumbar o rebatir las que son mitos y sacar a la luz las que son verdad y una realidad. Sí, hay muchas cosas que nos va a sonar, vuelvo y repito, porque pasó conmigo. Cuando empecé este camino de ahondar muchísimo más en las escrituras, con todos estos puntos de vista que anteriormente les dije, comenzaba a descubrir cosas las cuales en principio no me hacía sentir cómodo, sinceramente. Pero luego decía, yo tengo que hablar por la verdad y tengo que pensar por la verdad y actuar por la verdad. No puedo guiarme por los hombres, al final los hombres nos equivocamos. Entonces, bueno, les decía que vamos a hablar de qué es el Evangelio. ¿Sí? Cuando comenzó el Evangelio nos enseñaron que el Evangelio es, por supuesto, lo sabemos de memoria, poder de Dios para salvación, ¿sí? ¿Cierto? Pero también nos enseñaron que el Evangelio es lo que enseñaron los apóstoles sobre Jesucristo, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y este es uno de los casos donde no es que está mal, pero no es toda la verdad de lo que es el Evangelio. Es una pequeña partecita, la cruz. Y ojo, aunque la cruz fue la consumación, ¿sí? Aclaro esto, la cruz fue la consumación más importante del Evangelio, o la pieza a través de la cual gira el Evangelio, no es todo el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y lo vamos a contrastar con las Escrituras. Ustedes, si quieren, pueden buscar allí en su Biblia de papel, ¿no? De cartón, como siempre, o también allí en su equipo. Vamos a leer en Mateo 4:23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pregunta número 1. Si el evangelio es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿qué evangelio estaba hablando el Señor antes de morir y resucitar? No se lo había preguntado. Seguimos leyendo pasajes. Lucas 9 dice así: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Una vez más, acá estaban los apóstoles con el Señor anunciando por todas las aldeas el evangelio. O sea que, una vez más, no había muerto todavía el Señor, no había resucitado y ya estaban anunciando el evangelio. Pero luego vamos a ver a Pablo hablando a los hebreos en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí Pablo, y es necesario hacer contexto muchas veces, como les venía diciendo, es necesario hacer contexto en esta escritura para entender a quiénes estaba hablando a Pablo y de a quién se refería cuando decía que a nosotros nos fue anunciado el evangelio como a ellos. ¿Quiénes eran esos ellos? Y si vamos al capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante, nos vamos a dar cuenta que él estaba hablando del pueblo israelita que en el desierto Pastor, cayeron. disculpe ¿Sí? que le interrumpa. Todas las personas que están ahí nos están escuchando y siguiendo. No sé si Gloria está allí y nos escucha. Sí, sí estoy aquí. Ok. Estoy aquí. No quería que se perdiera. No, está muy linda esa charla. Excelente. Ok. Quería saber si todos estaban escuchando. Ok, listo. Sorry. Sí. Excelente. Okay. No pasa nada. Excelente. Listo. Sí, está bien, porque a veces hay desconexiones, etcétera. Bueno, decía, aquí Pablo en el capítulo anterior está hablando a los israelitas, quienes fueron infieles a Dios en el desierto. Está diciendo que a ellos se les habló el evangelio.
Entonces, siempre se nos enseñó que el Evangelio comenzó en Mateo, que el Evangelio que es un nuevo plan de Dios para la humanidad y que todo empezó en Mateo con la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, ya acá se habla de que a los hebreos en el desierto se les habló el mismo evangelio, dice Pablo, que a nosotros hoy se nos ha hablado. ¿Sí? Por ejemplo, otro pasaje, Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí estaba Malaquías profetizando que ya se les estaba anunciando salvación a ellos, o sea que ya se les había predicado antes de la muerte del Señor. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es la historia del Evangelio? ¿Sí? ¿Cuál es la historia verdadera del Evangelio? Se nos enseñó también que, bueno, la historia es que como todos hemos pecado y cantamos como loros los pasajes, como todos fuimos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como la paga del pecado es muerte, entonces por eso tuvo que venir Cristo a morir por nosotros y de esa manera pues nosotros ser perdonados nuestros pecados y de esa manera pues poder de nuevo tener acceso al Padre. Muy bien, eso está muy bien, eso es digamos lo básico del Evangelio, pero eso es nivel kindergarten, ¿sí? Kindergarten, sí. Eso es nivel preescolar. Y yo creo que allí es donde se ha quedado el mensaje del Evangelio en los últimos años, en las últimas décadas. Cada vez se ha ido devaluando más el mensaje del Evangelio a tal punto que ya las personas, ojo, cristianas, asistentes a la iglesia, lo único que saben es que el Señor murió en la cruz por él. No saben absolutamente más nada, no saben por qué murió en la cruz, por qué razón. Entonces, siempre yo pregunto a las personas, ¿por qué murió el Señor en la cruz? Me gustaría dar 15 segundos, no muy rápido, no mucho tiempo, sino muy rápido. 10, 15 segundos, no más. A cada uno que quiera participar y no importa si luego está bien o está mal o está incompleto. Me gustaría solamente saber su punto de vista. Recuerde que estamos para aprender, es un buen ejercicio. ¿Quién comienza? ¿Por qué murió el Señor? ¿Por qué fue necesario que muriera el Señor en la cruz? Andrea, la más calladita. La más calladita de la clase. Bueno, para reconciliarnos con el Padre y como romper la maldición del pecado original y pudiéramos ser reconciliados con el Padre después del pecado original. Eso es lo que yo tengo de toda la vida. Era necesario la sangre para limpiar el pecado, pero no era suficiente con la sangre de un animal, sino que tenía que ser la sangre pura y perfecta que pudiera redimir a la humanidad de nuestro Señor. Muy bien, ¿quién más? Yo creo que era necesario porque me imagino que en ese entonces la humanidad estaba perdida en ese momento y era necesario para poder salvar la cantidad de almas, de personas que existían en ese entonces. Entonces esa fue la necesidad que él tuvo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. En términos generales está muy bien. Está muy bien. Creo que fue Cris el que profundizó un poquito más, que habló del el término de lo que eran los sacrificios, ¿no? De toros, machos, cabríos, etcétera. En términos generales está muy bien. Sin embargo, yo hoy le voy a proponer que vayamos mucho más allá
Y le voy a proponer que hay una historia más profunda de la que usted cree. Es más profunda de la que el 99,9% de los cristianos hemos creído durante mucho tiempo. Y para ello hay palabras por todos lados, versículos por todos lados. Y ahí es donde vamos a ahondar en ese tema de la verdadera historia de salvación. Vamos a completar esa historia porque todo lo que ustedes acaban de mencionar, si bien está correcto, es apenas la punta del iceberg de la historia de salvación. Entonces hoy vamos a descubrir todo lo que está debajo debajo del agua en ese iceberg, ¿sí? Una de las cositas que le iba a decir antes de que empezáramos, yo olvidé. De pronto puede que en algún momento hagamos desviaciones hacia ramas, me refiero al tema en cuestión que estemos hablando, de pronto toquemos un poquito otro tema de todos los que le anuncié en principio, pero solamente pudieran ser retoques para mencionar. Sin embargo, todos esos temas los vamos a profundizar en cada clase, ¿sí? Se lo digo por si algo de pronto ve que lo mencionamos y no seguimos por allí, sepa que lo profundizaremos en las siguientes clases. Por ahora el mensaje central va a ser la historia de salvación, que es el Evangelio, que es la historia de salvación verdaderamente. Ok, les decía que vamos a ir haciendo un pasaje a través de mucha escritura y poniendo cada cosa en su lugar. Fíjense que ya dijimos que el Evangelio se anunció, bueno, no solamente en esos pasajes que le leí, realmente hay muchísimos más pasajes, pero bueno, básicamente hemos dicho que el Evangelio ya se venía anunciando a los hebreos, ¿sí? Desde el mismo momento en que ellos salieron de Egipto, el Evangelio les comenzó a ser anunciado, ¿sí? Pero vamos a ir un poco a través de la historia. Fíjense que Dios creó un pueblo, ¿no? Todo eso lo sabemos, que Dios decide tomar a Abraham, le dijo que saliera de su tierra, de su parentela. Abraham era, no sé si ustedes lo han entendido así, pero Abraham era un pagano. Abraham era un hombre cualquiera, con su cultura pagana, con su tradición pagana, pero un hombre que de corazón amaba a Dios. Entonces, Dios decidió, viendo el corazón de Abraham, llamarle para ser un pueblo único que viviese conforme él quería que viviese y no conforme el resto de la humanidad estaba viviendo y no conforme el resto de paganos estaban viviendo. Entonces Dios decide abrirle los ojos a Abraham, revelarse a Abraham y decirle, hey, yo soy el único Dios, el verdadero Dios que existe, y ahora yo a partir de ti voy a ser un pueblo que va a ser apartado para mí, va a ser separado para mí, y la marca o la distinción de que ese pueblo va a ser separado para mí, va a ser que yo te voy a dar instrucciones de cómo debes vivir. Y eso va a contrastar con el resto del mundo que vive de manera diferente. Entonces, esa iba a ser, digamos, una de las marcas principales, pues ya también tenemos y sabemos que tenemos la circuncisión, que iba a ser otra señal de que él, a partir de Abraham, todos los que descendieran de él, iba a ser un pueblo apartado y separado para el Señor. Entonces, a partir de él, pues viene Isaac, y de Isaac viene Jacob. Jacob ya sabemos que es a quien Dios le cambia el nombre, una vez que luchó con el ángel de Jehová o el ángel de Jehová, y le dice, como has luchado con el Señor, entonces yo te cambio el nombre a Israel, que significa el que pelea con Dios, ¿sí? Entonces, él recibió el nombre de Israel, y a partir de Israel, los hijos de Israel, que fueron 12, pues vinieron digamos, las familias de lo que hoy conocemos como el pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo de Israel. Para el que no sabía, la palabra hebreo viene del significado cruzados, y quiere decir que ellos, de hecho, comenzaron a llamarse hebreos después de que ellos cruzaron el Mar Rojo,
¿sí? Para después en salida de Egipto. Entonces, de ahí viene esa palabra, la palabra hebreo, cruzados. Sí, pero también tiene un significado espiritual. Bueno, seguimos. Dijimos que Dios decide separar un pueblo. Ese pueblo, como todos sabemos, uno de esos hijos es vendido por por el resto de sus hermanos como esclavo a Egipto, o mejor dicho, a una caravana que al final lo vendió en Egipto. Pasó muchos años en Egipto como esclavo, en servidumbre, en casa de Potifar. Producto de estar en casa de Potifar, cayó en la cárcel. La cárcel le llevó al trono, y luego de estar en el trono como gobernador de Egipto, entonces él hace venir al resto de su familia en una hambruna muy grande que había, y ahí su familia le conoce que él es José. A partir de José, pues, el pueblo de Israel comienza a vivir una de sus mejores épocas en Egipto, pero muchos años después, cuando muere José y pasan más generaciones, pues se levanta un faraón, sí, un rey de Egipto, que no conoce a José, no conoce la historia de José, y no se congracia con José como lo hizo el faraón que le puso de gobernador. Decide tomar al pueblo de Israel de esclavo y comienza la esclavitud de Israel. Entonces, a raíz de la esclavitud de Israel, entonces es que prácticamente comienzan a suceder una serie de hechos que nos llevan a entender cómo Dios muestra un plan para Israel, un plan para su pueblo, ¿sí? Cuando el Señor, o mejor dicho, cuando el Señor hace llamar a Moisés, y le hace venir a liberar el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo, de las manos de los egipcios, mejor dicho, la noche antes de salir de Egipto, Dios les dice, esta noche será mi Pascua. Esta noche tomaréis un cordero y lo sacrificaréis en el umbral, y yo pasaré a vosotros, y de esa manera todos los primogénitos, donde no haya habido sacrificio, todos morirán, sea de animales o sea de seres humanos, de egipcios o de hebreos, de quien sea. Pero los hebreos obedecieron a Dios, ¿sí? Israel obedeció al Señor y decidió tomar la Pascua, tomar el cordero, sacrificarlo. Esa noche lo comieron asado al fuego, cenaron, y una vez que ellos cenaron, entonces pasa el Señor, ¿sí? Y comienza a haber sacrificio de primogénitos en Egipto. Muere el primogénito del faraón, mueren los primogénitos de sus ganados, y no lo sé, probablemente no lo dicen las escrituras, pero probablemente hubo algún hebreo que se puso rebelde y dijo, yo no voy a hacer eso, y murió su primogénito. Aquí comienza la historia de salvación, comienza la historia de anuncio de la salvación. Yo no sé si usted ha leído muchas veces Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abriere la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Estamos acostumbrados a usar este versículo incluso para la oración de fe. Mira, si le abres la puerta al Señor, así, ¿sabes? Porque todo lo romantizamos. Sí, sobre todo nosotros occidentales somos muy románticos comparados con los orientales. Entonces, mira qué bonito, el Señor va a entrar en tu corazón, va a cenar contigo y conmigo. Y está bien, no es que sea una herejía, ¿no? Ni es que esté mal del todo. Sin embargo, el Señor, el verdadero sentido que está allí en Apocalipsis, dándole Yeshua o Jesucristo a Juan,
le está hablando a un pueblo que entiende su lenguaje, que entiende a qué se está refiriendo, y creo que esta es la primera vez que usted va a conectar este versículo con la Pascua de Egipto. El Señor les está diciendo, acuérdense del pacto del umbral que hicimos en Egipto. ¿Sí? No sé si ustedes conocen qué es el pacto del umbral. El pacto del umbral es un pacto a través del cual se sacrifica un cordero, un macho cabrío, o puede ser también, sí, un cordero primogénito, se sacrifica sobre el umbral de la casa. Allí se derrama su sangre y cae en lo que llaman es una especie de copa que tiene el umbral, y allí la sangre que cae allí sirve como señal entre la familia de el novio y la familia de la novia, porque eso es un pacto matrimonial, es un pacto matrimonial. Entonces, esa noche lo que el Señor hizo con Israel fue un pacto matrimonial. Dijo, yo aquí hago un pacto en el cual ustedes son míos, ¿sí? Y a través de este pacto de sangre, porque el pacto matrimonial era un pacto de sangre, yo voy a entrar a ustedes, ¿sí? En la Reina Valera dice, y él pasó de ellos. No, aquí hay un dicho que dice, ay, pasaste de mí, ¿sabes? Ese dicho de que no me prestaste atención. Y eso es lo que pone la Reina Valera. El Señor pasó de ellos porque había un cordero sacrificado y fue a la casa de los egipcios. Pero no es así, realmente pasó dentro, entró a ellos. ¿A qué? A consumar el pacto del umbral. En el pacto del umbral, en la cena, la familia del novio con la familia de la novia comían, pasaban por encima de la sangre, pasaban por encima del umbral, y ya eso era señal de que estaban entrando en pacto esas dos familias. Y luego comían asado el cordero que se había sido sacrificado. Entonces, el Señor le dice a los hebreos, tomen la sangre y pónganla en los dinteles, y ahí vino una de las primeras sombras de la cruz, porque se colocó a la parte superior y a los costados del umbral de la casa, o mejor dicho, del marco de la casa. El Señor pasó a ellos, cenó con ellos, y por eso les acuerda en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Acuérdate del pacto. Si tú me abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo, y sellaremos el pacto entre nosotros de nuevo, ese pacto que Israel, como vamos a ver más adelante, rompió. ¿Vale? No sé si hasta aquí va mucho contenido, si tienen dudas, preguntas, o continuamos. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. No sabía Perfecto. esa explicación muy buena. Perfecto, qué bueno. Sí, hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo y que nos van a ir sorprendiendo, pero es palabra. Entonces, ahora sí, quiero comenzar a leer pasajes que nos van a llevar a nosotros a través de toda esa historia que comienza allí en Egipto. ¿Sí? Y fíjense que lo primero que vamos a hacer es ver cómo Dios fue advirtiendo a Israel que ese pacto que ellos consumaron, o ese pacto que ellos se comprometieron allí en Egipto, ellos iban a violarlo. Y vamos a ver en Deuteronomio 28:15, también el 28:64, por si lo pueden ir buscando, y 29:1. ¿Sí? Yo voy a buscarlo por acá rápidamente. Fíjense Deuteronomio 28:15 lo que dice. Dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán
todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Y bueno, el Señor empieza a poner un montón de maldiciones ahí que les advierte si no oyen su voz y no procuran cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que luego de salir de Egipto, ellos pasando el Mar Rojo, subiendo Moisés a la montaña del Sinaí, el Señor comenzó a bajarle a ellos los mandamientos. Entonces, ¿esos mandamientos qué eran? Pues bueno, todo pacto, todo matrimonio, usted va a un juzgado civil y usted allí pues firma, ¿no?, el contrato de matrimonio. Pero ese contrato tiene unas prerrogativas, unas partes que ambos deben cumplir. Pues bueno, el Señor bajó ese contrato en el Sinaí, el cual ellos debían de cumplir. Entonces, luego leemos Deuteronomio 28:64. Y dice así: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. El Señor está profetizando qué les pasará a ellos si no cumplen sus mandamientos. Luego dice Deuteronomio 29:1. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebraran con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Deuteronomio 30, también versículo 1 al 5. Dice así: sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde yo te haya arrojado, Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Te hará bien y te multiplicará a más que a tus padres. Más que a tus padres. Fíjense lo que sucede aquí. Aquí le sigue profetizando Dios a los hebreos que les iba a esparcir. ¿Por causa de qué? Por causa de quebrantamiento de ese pacto, ¿sí? Y que como les iba a esparcir, pues también les iba a hacer un llamado de arrepentimiento, un llamado de volver a Él. Dice: si te arrepintieses de tus malos caminos, si volvieses a escucharme, a guardar mis mandamientos, entonces yo te recogeré de las naciones a las cuales te esparcí y te traeré de nuevo la tierra que te entregaré. Entonces, ya el Señor le estaba profetizando a ellos que ellos, advirtiéndoles que ellos iban a violar el pacto, ¿sí? Hoy en día la profecía está muy tergiversada y se usa mucho: mira, el Señor te dice que esto, que lo otro, que tal y que cual. Pero realmente el trabajo principal de los profetas eran dos. Uno era anunciar al pueblo las cosas terribles que vendrían sobre ellos por estar alejados del Señor, de sus mandamientos, de su pacto. Y la segunda cosa es hacer volver a ese pueblo de nuevo al pacto. Entonces, el Señor comienza a usar los profetas y comienza, en este caso, a Moisés. Moisés es el profeta mayor del Antiguo Testamento, ¿no? Comienza a usar Moisés
quien escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, lo que se conoce como la Torá. Y comienza a hablar del Señor a ellos de que iban a ser esparcidos porque ellos iban a quebrar el pacto. Luego vemos que este mismo mensaje se ve en el resto de profetas. Vamos a ir a Jeremías 50:17. Jeremías 50:17 dice, primero lo devoró el rey dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Primero lo devoró el rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo desgozó después. Amor, tú puedes aprovechar con tu ordenador de ir buscando es que son tantas citas que no quise, en la nota que tengo, no quise poner también las citas para no abarcar tanto espacio. Poner los textos, solamente puse las citas. Ok, seguimos con las siguientes citas. Si usted quiere, apunte todo lo que vaya diciéndole. Miqueas 2:12. Dice así. Dice, de cierto te juntaré todo Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Seguimos leyendo. Luego vamos a leer Ezequiel 34:12 al 13. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Fíjense lo siguiente, aquí el Señor comienza a usar un lenguaje de ovejas con el pueblo de Israel. ¿Le suena el primer versículo a algún pasaje en el Nuevo Testamento? Vemos al Señor en el Nuevo Testamento diciendo, yo soy el buen pastor que doy la vida por mis ovejas. Y decía, yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Fíjate lo que dice ahí, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. El Señor, a partir de todas estas citas, ustedes se van a comenzar a dar cuenta cómo el Señor, gran parte de su mensaje, gran parte de sus enseñanzas, son citaciones directas a los profetas y a la Torá. Son citaciones directas al Antiguo Testamento, que a nosotros se nos pasan por alto porque lamentablemente el cristianismo nos ha enseñado del Antiguo Testamento las cosas más bonitas, las heroicas. Nos enseñó que David mató a Goliat, que Moisés, Dios lo usó para abrir el mar en dos. Nos enseñó que Gedeón venció con sus 300 a más de 150,000 hombres. Y todas estas historias heroicas para nosotros, wow, que los israelitas dieron 7 vueltas y cayeron los muros, pero no nos enseñaron a leer contextualmente el Antiguo Testamento, de modo de que pudiéramos aprender lo que había más allá de solamente las historias heroicas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el Señor en el Nuevo Testamento está todo el tiempo haciendo citas constantes a los profetas y al Tanaj y a la Torá. En general al Tanaj. El Tanaj es Torá, profeta y escritos. ¿Sí? Ok, seguimos. Fíjense en... ok, aquí viene otra, digamos, simbología, además de las ovejas, el cual vamos a entender por qué el Señor
dice que los traerá de los pueblos en los que fueron dispersos. Yo no sé si ustedes saben, pero en el año 700, ya olvidé exactamente el pico, pero creo que es 720, si mal no recuerdo, fueron el reino del norte de Israel, fue llevado cautivo por los asirios, ¿sí? Y yo no sé si usted sabía, esto muy pocos cristianos lo saben, que el reino de Israel, fue dividido en dos. El reino de Israel solo estuvo unificado con Saúl como rey, David como rey y Salomón como rey. Y a partir de Salomón, el reino se dividió en 10 tribus al norte, ¿sí? Y 2 tribus al sur. Entonces, las 2 tribus del sur fueron llamadas el reino de Judá, y era la tribu de Judá con la tribu de Benjamín y alguna parte de Leví. ¿Qué parte de Leví? Los levitas, específicamente, porque ellos se quedaron con el templo que estaba en Jerusalén. Jerusalén estaba en el reino del sur, y se quedaron con todo el sistema sacrificial. El reino del norte era el resto de las tribus, Benjamín, Nectalí, Zabulón, Dan, Rubén, Simeón, el resto de Leví, bueno, y el resto, ¿no? José, que realmente a José se les llama Efraín y Manasés, que fueron los hijos de José. Entonces, sucede que efectivamente, como Israel viola el pacto, y aquí voy a empezar a usar un término que les va a sonar un poco extraño, pero lo vamos a corroborar con las escrituras. Israel comienza a hacer adulterio contra Dios, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que en el Antiguo Testamento Dios usa la palabra adulterio, ¿sí? O almas adúlteras, también en el Nuevo Testamento. Y se está refiriendo a que la infidelidad contra Dios. Pero ¿cómo se puede cometer adulterio contra alguien con el que no estás casado? Pues claro, es que no nos habían enseñado que en el pacto del umbral hubo un matrimonio entre Dios y los hombres, ¿vale? Entonces, Israel comienza a cometer adulterio porque comienza a ir tras otros ídolos, tras otras costumbres paganas, tras otras festividades paganas. Entonces, Dios le comienza a advertir: Israel, vuélvete de tus malos caminos, Israel, te voy a esparcir a las naciones. Israel no hizo caso, y Israel fue esparcida a las naciones producto de su infidelidad. Y aquí estoy hablando de Israel, el norte, porque el sur era Judá, lo hemos dicho hace un rato, ¿no? Ok, el reino de Israel en el 720, si no me equivoco, fue conquistado y desolado por los asirios, y ellos fueron llevados por los asirios, pero a su vez luego con el tiempo pues se fueron esparciendo entre las naciones, ¿sí? Luego, tiempo más tarde, en el 530, si no me equivoco, exactamente, no recuerdo tampoco, soy malísimo para los números, malísimo, tanto así que me aprendo todas las citas y los números tengo que estarlos apuntando. Viene también, esta vez Nabucodonosor, hace también un desastre en Jerusalén, tira abajo el templo y se lleva cautivo al reino del sur, a Judá. Esta es la cautividad más conocida por los cristianos, que es la cautividad donde estuvieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, ¿se acuerdan? El lago de, el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones, y todas estas historias. Entonces, eso es cuando Nabucodonosor toma al reino de Judá y se lo lleva. Ahora, ¿por qué razón sucedió esto? Bueno, el reino de Israel fue llevado cautivo, dijimos, porque fueron infieles, por adulterio, por infidelidad al Señor.
Entonces el Señor les dio carta de divorcio, y lo vamos a ver en las Escrituras, les dio carta de divorcio y los mandó a las naciones. Con Judá casi estuvieron a punto de que Dios también les diera carta de divorcio, porque también estaban siendo infieles, pero el Señor les advirtió y ellos como que decidieron oír la voz. Sin embargo, ellos fueron desobedientes en otro hecho. Ellos, por no guardar el año Shemitah, no sé si ustedes conocen el año Shemitah, por cierto, el año que viene es un año Shemitah. El año Shemitah es una especie de año sabático que era mandado por el Señor que cada 7 años ellos tenían que dejar descansar la tierra, no sembrar, no cosechar. De hecho, les voy a compartir un pasaje, una noticia que estuve leyendo estos días, donde Israel ahora mismo han hecho alianzas con las naciones, con algunas naciones que les rodean, para comprarle durante todo el año Shemitah que viene ahora todos los alimentos para ellos no trabajar. O sea, imagínate cómo se toman ellos en serio las leyes del Señor, las ordenanzas del Señor. Entonces, ellos, ¿qué pasó? Que en ese momento no se tomaron en serio esta ordenanza del Señor y decidieron no guardar ese año, y ellos durante 490 años no guardaron el año Shemitah, y por esa razón vino Babilonia, se los llevó cautivos y estuvieron en Babilonia 70 años. Si usted saca la cuenta, esos 70 años son un año que corresponde por cada 7 años que ellos no guardaron el año Shemitah. Así que vale más la pena para ellos guardar las ordenanzas del Señor, porque tarde o temprano las iban a pagar. Entonces sucede esto, se van cautivos ellos a Babilonia. Ahora sí vamos a entender los siguientes pasajes que vamos a leer. Y aquí vamos a leer en Primera de Reyes 11:31 al 33, que dice: y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Lo hemos dicho, ¿cierto? Del norte. Los cogió Jeroboam. Me disculpan, es que acabo de cenar. Y luego dice el 32, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces aquí vemos cómo se desmiembra el reino de Israel en 2 partes, 10 partes al norte y 10 partes al sur. Quisiera rápidamente preguntarles si hasta aquí vamos bien, y si de algo de esto no entienden o si hay alguna duda, y también me gustaría saber si ustedes sabían esto. Sí, ya yo había tenido información de eso, pero me hacía falta una explicación más profunda. Había visto algunos videos y algunos versículos de esta Torah que me compré. Excelente. Te la recomiendo, la Torah Temet. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguien más desconocía parte de esto? ¿Has dicho algo, Chris? Yo desconocía bastante de esas historias, los había escuchado durante mi infancia, pero ahorita estoy entendiendo la lógica de muchas cosas. Ajá, así es, me alegra. Me parece muy interesante cómo se compaginan unas con otras, que llega uno a la razón de muchas actitudes, de muchas cosas del Señor, como ustedes lo llaman.
Me parece Así es, muy bueno, amén. excelente, buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces continuamos. Eh, ok, el reino se dividió, pero quería, además, además, añadirles que no solamente Dios les profetizó, o el Señor les profetizó, que iban a ser esparcidos y llevados cautivos, ¿no? Sino que también les profetizó que serían gentiles entre las naciones. O sea, Israel se haría gentil, se asimilaría entre los gentiles. Y muchos dirían, gentil, ya va, un momento, gentil no es el pueblo que no es Israel o el pueblo que no es judío. Bueno, quiero aclarar rápidamente tres términos para que podamos seguir entendiendo el resto. La primera es el término gentil. La palabra gentil, su etimología es que significa pueblo sin ley o pueblo o fuera de pacto. ¿Sí? Esa es la palabra gentil. Por lo tanto, ni usted ni yo, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y que hemos entrado en el pacto del Señor, somos gentiles. O sea, no somos gentiles, no. No le crea a esos que dicen, no, nosotros somos los gentiles. No somos los gentiles. Fuimos gentiles. No se llame a usted más nunca fuera de pacto, ¿vale? Eh, entonces, el segundo término que quiero aclarar es el término israelita. Y lo voy a hablar directamente con el tercero. El tercer término es el término judío. Normalmente, la mayoría de cristianos piensa que todos los israelitas son judíos. Entonces, por eso dicen, esas leyes fueron dadas a los judíos, esas fiestas fueron dadas a los judíos, eso es de los judíos, el sabbat es de los judíos, esto otro es de los judíos, y lo único que tienen en su boca es la palabra judíos. Sin embargo, eso denota, obviamente, ignorancia en el tema, porque los judíos no son todos los israelitas y todos los israelitas tampoco son judíos. Y los israelitas son cualquiera que sea parte de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Antes era un solo reino, se llamaba Israel. Cualquiera que fuera parte de esas 12 familias, hijos de Jacob, es israelita. Sin embargo, cuando el reino se dividió en dos, el reino de Judá, que quedó en el sur, de allí es que provino el gentilicio de judíos. Y por lo tanto también de allí provinieron luego la religión judía, porque nació luego con el tiempo, y luego las diversas sectas del judaísmo que habían, como los fariseos, saduceos, celotes, esenios, etcétera. Todas estas partes del judaísmo. O sea que las 10 tribus del norte no son judíos, ¿cierto? Ahora, las 2 tribus del sur, o sea, el reino de Judá, los judíos sí son israelitas, porque son parte de las 12 originales. Entonces, eso para que usted lo tenga claro, porque es necesario que usted entienda eso para que luego podamos seguir entendiendo el resto del pasaje. Entonces, ahí seguiremos al siguiente pasaje. Amós 9:9 dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Aquí ya estamos hablando, cuando Amós dice la casa de Israel, ya se está refiriendo al reino del norte, que era conocido como la casa de Israel. Cuando usted vea las palabras que dicen la casa de Israel o la casa de Judá, ya es reino dividido. No está hablando del reino original unificado, sino del reino dividido. Entonces, aquí el Señor está diciendo que los iba a zarandear entre gentiles, ¿sí? Como se zarandea al trigo, dice. Luego leeremos Ezequiel 11:16. Dice así, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Luego leemos Salmo 106:47.
Pastor, ¿cuál fue el anterior? Disculpe que no lo... Leímos a Ezequiel 11:16, el anterior. Sí, que me lo preguntaron. Ok. Salmos 106:47 dice, sálvanos Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ahora usted se le va a comenzar a abrir, digamos, el panorama, se le va a comenzar a ampliar sobre el entendimiento de parte de las escrituras del Antiguo Testamento, porque ahora cada vez que usted escuche que piden salvación, que piden que les traiga de entre las naciones, ya usted se va a acordar que es por este hecho de que fueron esparcidos. Luego vamos a ver Oseas 7, versículo 8. Dice así, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Se acuerdan que les dije que de los 12 hijos de Israel, José, el que fue esclavo a Egipto, que luego se volvió gobernador, les dije que normalmente no se dice la tribu de José, sino que se dice las tribus de Efraín y Manasés, que fueron los dos hijos de José. Pues bueno, ahí en el Génesis hay una historia donde cuando Jacob en Egipto antes de morir, va a bendecir a los hijos de José, cruza sus manos y toma al menor por mayor y al mayor por menor. Y José le dice, papá, te estás equivocando, pero él le dice, no me estoy equivocando. Así es como debe ser. Él estaba profetizando lo que iba a suceder y le dice a Efraín, las palabras sobre Efraín fueron, Efraín, serás multitud entre gentiles. Y estaba profetizando lo que iba a suceder porque la casa del reino del norte de Israel también fue conocida como casa de Efraín. Y aquí cuando Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, se está refiriendo al reino del norte. Esto téngalo claro, estos son términos muy importantes para que usted pueda entender estos pasajes. Ya nos hemos dado cuenta que el reino del norte era llamado Casa de Israel, o era llamado también las 10 tribus del norte, o también ahora hemos descubierto que es llamado también la Casa de Efraín. Seguimos. El siguiente capítulo que vamos a leer es Oseas 8:8. Dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Una vez más, sigue profetizando. Luego vamos a ver que este mismo lenguaje de esparcidos, expatriados, llevado entre las naciones, no solamente es inclusivo del Antiguo Testamento, sino que vamos a ver en el Nuevo Testamento pasajes muy claros que se están refiriendo a esto y que nosotros la mayoría de veces no lo hemos entendido cuando hablamos del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto también nos hace hacer especulaciones muy válidas sobre a quién estaba escribiendo Pablo cuando escribió, por ejemplo, a los Gálatas. Porque aquí Pedro también está escribiendo a los Gálatas que no eran precisamente como muchos creíamos, que a lo mejor mayormente eran gente de esas ciudades paganas que se convirtieron al Señor. Sin embargo, este tipo de versículos nos hace entender que esa gente que estaba en ese sitio, a quien Pedro le estaba escribiendo y a quien Pablo le estaba escribiendo, eran expatriados de la dispersión de Israel, ¿sí? Que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Esto no sé si para ustedes es nuevo, pero son cositas que son muy importantes recalcar porque todo lo que viene luego
va a ser entendido. O sea, luego vamos a entender muy bien el lenguaje de Pablo, el lenguaje de Yeshua, de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, porque todas las cosas van a hacer referencia a esta historia. Seguimos. Luego Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Fíjense, aquí está también Santiago escribiendo a los mismos, israelitas, pero de las tribus de la dispersión. Luego vamos a leer en Juan 7:33 al 35. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Será que se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Si ven cómo los judíos sabían toda esta historia, sabían de todo lo que había sucedido. Vamos luego a Juan 10, versículo 3 al 7. Dice así, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Está el Señor usando el lenguaje, de las ovejas expatriadas. De hecho, el Señor luego dice, yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted ha escuchado antes ese versículo? Pues ahí el Señor se está refiriendo a esos expatriados que hasta ahora no habían vuelto. Y no sé si creo que no les he dicho que los judíos después de 70 años, cuando pagaron los 70 años que le debían al Señor de años Shemitah, entonces ahí el Señor los trajo de nuevo a Jerusalén, que fue cuando salió el edicto de Artajerjes de que se construyera de nuevo el templo, la ciudad, y se reedificara el muro, que de hecho está ligado a la profecía de Daniel 9, que eso lo hablaremos mucho más adelante, que es la profecía de las 70 semanas. Cuando ellos vuelven a Jerusalén o a lo que era el reino de Judá, ellos vuelven a edificar la ciudad, vuelven a edificar el templo, el segundo templo, y comienza de nuevo todo el proceso ¿cómo se llama? De todo lo que es lo sacrificial. Entonces, eso hace que ellos pues vuelvan a entrar, digamos, o mantengan el pacto con el Señor. Es por esta razón que los judíos eran muy, vamos a decirlo así, como dicen en Venezuela, eran muy sobrados, eran soberbios, sí, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos no cayeron en divorcio, no se les dio divorcio a ellos, no cayeron entre los gentiles, no fueron expatriados, aunque fueron a Babilonia, se mantuvieron en Babilonia y luego Dios les permitió regresar, nunca salieron del pacto del todo. Entonces ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. De hecho, más adelante vamos a entender que cuando ellos bordeaban Jerusalén porque no querían pasar por Samaria, vamos a entender que la razón por la cual no querían pasar era porque ellos o parte de sus leyes, ojo, no de la ley del Señor, parte de sus leyes eran que ellos no podían juntarse con gentiles, y ellos, a quienes llamaban gentiles mayormente, era a esa casa de Israel que algunos volvieron o algunos se mezclaron en Asiria con otras gentes que los asirios mandaron a ocupar las tierras de ellos originarias,
y de ahí vienen, por ejemplo, los samaritanos. Entonces, con esto, pues vamos entendiendo lo que estaba sucediendo en el contexto del tiempo donde el Señor Jesucristo vino. El Señor consiguió la casa de Judá y dijo, yo no vengo a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dijo, yo no vengo a buscar a los sanos, sino a los enfermos. También dijo, vengo a buscar, he venido a acercar a los que están lejos, hablándose y refiriéndose a aquellos. También dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, diciéndole a los judíos, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También dijo, yo soy la puerta del redil. A través de él entrarán de nuevo las ovejas que fueron fuera del redil. Ok, seguimos leyendo. Seguimos leyendo, quedamos en Primera de Pedro 2:9. Dice así. Fíjense que aquí vamos a ver un paralelismo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. O sea que el escritor del Nuevo está citando literalmente al Antiguo Testamento. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Éxodo 19:6 dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso Pedro, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor del Tanakh, de las Escrituras, estaba mencionando. Todo el tiempo vamos a ver menciones de Pedro, de Pablo y de todo escritor del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Luego vamos a ver Romanos 9:24, otro paralelismo. Romanos 9:24 y 26. Dice así. A los cuales también ha llamado, esto es, no a nosotros, no solo de los judíos, sino también, mejor dicho, vuelvo a leer, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Luego Oseas 1:10 dice así. Dice así, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Ven cómo está aquí Pablo en Romanos citando a Oseas? Oseas fue una sombra, no les quiero hacer spoiler, pero solo les voy a mencionar algo que luego lo van a entender. Oseas fue una sombra profética de todo este lío en el cual Israel rompió el pacto del Señor. El libro de Oseas es una sombra profética de esto. Es un paralelismo. Ok. Sí, a ver. Luego, vale. No, pero está bien, está bien. Ok. Luego vamos a leer Oseas 2, versículos 1 y 2. Dice, decía a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhamá, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos. Luego el versículo 15 dice, y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su vida de la tierra de Egipto.
Fíjense, luego Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vamos a empezar a ver un lenguaje de divorcio en las citas que vienen. Vamos a ver que efectivamente Dios le dio carta de divorcio al reino de Israel. Y esto nos va a llevar al porqué de la historia de salvación, al porqué Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Fíjense, dice Oseas 6 del 1 al 3, dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos cuidará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, está profetizando Oseas a Jesucristo, y viviremos delante de él. Dice que Jehová nos dará vida al tercer día. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia temprana y lluvia tardía. Luego Oseas 8, versículo 10 y 12. Dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hoy los cristianos tenemos la ley como cosa extraña. Luego Oseas 9:17 dice así, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ya vamos a terminar los versículos de Oseas. Dice el 12:6. Dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y Oseas 14:1 y 7. Primero el 1. Pon el 14 directamente. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y luego dice el 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Ok, el Señor habla de, aquí el Señor comienza a hablar, como les dije, de que vuelve, oh Israel, vuelve al pacto del Señor. Y antes de que, digamos, terminemos la clase, porque ya van a ser las 3 acá y allá las 9, vamos a entender vamos a entender lo siguiente, ¿no? Vamos a hacernos las siguientes preguntas. Bueno, si entonces ya entendimos que Israel, mejor dicho, la casa de Israel, el reino del norte, se fue a Siria, fue esparcida y no ha vuelto. De hecho, hay muchos teólogos que dicen que eso es una mentira, que el reino se volvió a juntar, que ellos volvieron. No tienen muchas pruebas, pero dicen solo esto porque ellos, todo lo que a ellos les suene judaizante, entonces ellos lo quieren rebatir. Pero la principal prueba de que el reino del norte no ha vuelto, el reino del norte sigue esparcido entre las naciones, se asimiló entre gentiles, las principales pruebas son todas las profecías de la unión del reino de Judá, del reino de Israel, perdón, en un solo palo. Hay una profecía que dice, toma los 2 palos en tu mano y júntalos en uno solo. El Mesías, el Señor Jesucristo, cuando vuelva, Él va a juntar toda la casa de Israel y la va a traer con la casa de Judá y volverá a ser un reino unificado.
y gobernará sobre ellos. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente semana, que vamos a continuar con el mismo tema de la historia de salvación, pero hay un montón de citas que nos faltan y todavía no hemos llegado al meollo del asunto de por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta que efectivamente el Señor en su venida va a juntar a ambos reinos. En su venida va a lograr que esa división del reino de Israel desaparezca. De hecho, por eso es que habla la Biblia de que Él dividió el muro, mejor dicho, o rompió el muro que había de división, de separación entre ambos pueblos. Se está refiriendo al pueblo de Israel, gentil, y al pueblo de Judá. ¿Sí? Luego, tranquilos, luego entenderemos quiénes somos nosotros en toda esta película, ¿no? Porque bueno, me dirás, bueno, si esto todo se trata de Israel y Judá, ¿qué hacemos nosotros en esta película? Pero lo vamos a entender, créame que lo vamos a entender. No me quiero extender más, por mí me extiendo, pero sé que cada uno tiene sus cosas que hacer. Pero me gustaría que usted repase todo lo que hasta ahora hemos visto, los versículos, los analice. Yo voy a dejar puntos en la clase Classroom ahí de Google, y usted los va también a repasar. Y si tiene dudas, déjelas allí, yo intentaré responderlas. Pero también voy a dejar alguna preguntilla, alguna cosilla para ver si usted lo refresca y lo responde. Y otra cosa que vamos a hacer es que la siguiente clase, al inicio, haremos un Kahoot. Kahoot es una aplicación muy parecida a Quién quiere ser millonario. Entonces yo voy a poner algunas preguntas de lo que vimos hoy y cada uno va a responder según crea. Y pues ahí vamos a ver la puntuación de cada uno, ¿no? En la semana que viene. Y también, que es lo otro que le animo a hacer. Comparta yo voy a subir el vídeo, comparte el vídeo con otros y dile, mira, no te pierdas esta clase, que va a estar buena. Comparte el enlace. Recuerde que una cosa es el enlace de la aplicación y otra cosa es el enlace de la conexión. ¿Sí? Yo voy a terminar la grabación para que esto no siga haciéndose más grande. Nos despedimos de los que nos están viendo por el vídeo.